Ya. Entonces, una ecuación diferencial que no es lineal la vamos a transformar a una lineal. Ya. Voy a partir, antes de las lineales, parece que tengo acá las de exacta. Entonces, lo que es factor integrante y reducción a lineales. Lo que voy a hacer primero es mostrarle un método, para resolver una ecuación diferencial que no es exacta, pero que con un factor integrante yo la puedo transformar en una exacta. Así que lo que primero vamos a hacer es revisar la definición de factor integrante. Si tengo esta ecuación diferencial, escrita de... A ver, espera. Ya. Si tengo esta ecuación diferencial, ¿ya? Que no es exacta, la compruebo, me doy cuenta que no es exacta, pero que es parecida a una exacta. Pensémoslo de esa manera. Entonces, vamos a llamar factor integrante, ¿sí? El factor integrante va a ser cualquier función que cuando multiplique a la ecuación diferencial, la transforme en una ecuación diferencial exacta. O sea, cualquier función que al multiplicar a la EDO convierta la EDO en una función, en una ecuación diferencial exacta, se va a llamar factor integrante. Observación. Una vez que con ayuda del factor integrante resuelvo, transformo la EDO en exacta, entonces resuelvo la ecuación diferencial por el método de las exactas. Veamos algunos ejercicios. Entonces, muestre que sea esta ecuación diferencial. Muestre que este es un factor integrante. ¿Qué debiera hacer entonces para mostrar que ese es un factor integrante? Daniel, ¿qué debiera hacer para mostrar que ese es un factor integrante? Es materia nueva, así que si no le pregunto y sabes porque no está poniendo atención ahora y lo podemos devolver. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que sea un factor integrante de Daniel Gevias? Felipe, ¿qué tiene que pasar para que sea un factor integrante? Me voy a devolver hasta la definición. Esa es la definición de factor integrante. Entonces, en este ejemplo, ¿qué debe pasar para que sea un factor integrante? No entiendo, si puedes explicar la pregunta. ¿No entiendes la definición de factor integrante o no entiendes la pregunta? Ya, ¿puedes leer la definición en voz alta, Felipe, por favor? Bueno, dice que si la función, si tengo esta ecuación diferencial, y no es exacta, ¿ya? ¿Cuándo una ecuación diferencial es exacta, Felipe? Materia del control pasada, revisa tu cuaderno. ¿Cuándo una ecuación diferencial es exacta? ¿Alguien recuerdas cuándo una ecuación diferencial es exacta? Chicos, partí con materia nueva, entonces necesito que estén acá. Si no, dejo la clase hasta acá, lo doy por sabido,
pero si están conectados, yo espero que pongan atención, ¿sí? Que se concentren en lo que estamos haciendo y podamos avanzar. ¿Sí? Aileen, ¿estás ahí? Aileen, perfecto. ¿Recuerdas cuando una ecuación diferencial era qué tenía que pasar para que una ecuación diferencial sea exacta? Revisa tus apuntes, Aileen, y dame la definición de cuándo una ecuación diferencial es exacta. Perfecto, no hay problema, te espero. No, no es cuando sea de primer orden. Hay una clase y una PPT que dice ecuaciones diferenciales exactas. Felipe, revísala también esa clase. Asumiré que el Daniel no está. Cuando las derivadas parciales en función de m y n son iguales, efectivamente, entonces una ecuación diferencial es exacta si la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Eso, si pasa eso, entonces la ecuación diferencial es exacta, ¿ya? Entonces, para la definición de factor integrante, ¿queda claro ahí la definición de cuando una función es exacta, Aileen? Perfecto. Entonces, tengo esta ecuación diferencial, ¿sí? La ecuación diferencial m, que m por dx más n por dy. Esa ecuación diferencial no es exacta, ¿ya? Y vamos a llamar factor integrante a cualquier función, ¿sí? Cualquier función tal que convierta la ecuación diferencial en una exacta. Entonces, si convierte la ecuación diferencial en exacta, va a ser un factor integrante. ¿Queda más clara la definición de factor integrante, Felipe? Ok, volvamos al ejemplo. Entonces, tengo esta ecuación diferencial. Dice, muestre que este es un factor integrante. Entonces, primero voy a comprobar que no sea exacta. ¿Sí? Para eso, ¿cuál es el m de x, y cuál es el n de x, y en esta ecuación diferencial, Aileen? ¿Cuál es el m? El m. ¿Cuál es el m de x, y? ¿Por qué 2, Aileen? Aileen, yo sé que tú tienes el micrófono bueno y este es el segundo año que nos vemos, así que vamos. ¿Por qué el 2? ¿Y cuál de todo? ¿Y qué 2? Me pierdo acá. Pero Aileen, por favor activa tu micrófono porque necesito que me expliques por qué piensas tú que el 2 es el m. No importa que haya ruido ambiente, Aileen, no hay problema con eso. ¿Sí? Explícanos por qué ese es el m. Y Felipe, ¿cuál crees tú que es el m?
Felipe, ¿cuál es el m, la función m? ¿Cuál es la función n? Aileen, ¿cuál es la función m? ¿Cuál es la función n? Acá están escritas. ¿Cuál es la función m? ¿Cuál es la función n? Miren esa PPT. ¿Cuál es la función m? ¿Cuál es la función n? Vamos al ejemplo. ¿Cuál es la función m? ¿Y cuál es la función n? Aileen, no es 2. Revisa tus apuntes nuevamente, por favor. ¿Cuál es la función m y cuál es la función n? La ecuación diferencial es la que está en verde. El m, Aileen, es el que acompaña al de x, por lo tanto, el m es s, el m es x por y, y el n es el que acompaña al de y. ¿Cuál es el n, Aileen? Si es el que acompaña al de y. Muy bien, Daniel, ¿volviste a aparecer? No, Aileen, el n es el que acompaña al de y. Sería eso, ¿cierto? Sería 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. ¿Ya? Entonces, lo primero es identificar el m y el n. Una vez que los identifico, voy a revisar si es exacta. Entonces, voy a calcular la derivada de m con respecto a y. ¿Cuánto vale la derivada del m con respecto a y? Cuando derivo con respecto a y, tengo que suponer que el x es constante. ¿Cuánto vale esa derivada, Aileen? ¿Cuánto vale esa derivada, Felipe? Ya tengo marcado en azul el m, por lo tanto ahora tengo que derivarlo con respecto a y. Cuando derivo con respecto a y, el x es constante. ¿Cuánto vale la derivada de eso? Tengo que derivar con respecto a y todo el m. Y como derivo con respecto a y, el x es constante. ¿Cuánto vale esa derivada, Aileen? ¿Cuánto vale esa derivada, Felipe? Perfecto, Daniel. Perfecto, Aileen. ¿Cierto? Porque el x sale de la derivada porque es constante. Entonces esto queda x por la derivada de y con respecto a y. Y eso es x por 1, que es x. Muy bien. ¿Sí? Luego, tengo que calcular la derivada del n con respecto a x. Es decir, derivo con respecto a x 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. La derivada se puede separar en suma y en resta. Así que esto es la derivada con respecto a x de 2x cuadrado más la derivada con respecto a x de 3y cuadrado menos la derivada con respecto a x del 20. ¿Cuánto vale esta derivada si estoy derivando una constante? ¿Cuánto vale la derivada de una constante? No, la derivada de una constante es 0, ¿sí?
Ahora, si estoy derivando con respecto a x, el y es constante, por lo tanto, ¿cuánto vale la derivada que tengo ahora escrita acá? Perfecto. Esta también vale 0. ¿Ya? ¿Y cuánto vale esta derivada si ahora tengo que derivar con respecto a x y esa función es 2x cuadrado? Siempre es 0, profe. Siempre que tú derivas una constante es 0. Y cuando derivamos con respecto a x, debemos considerar que el y es constante. ¿Ya? Veo que se conectó el David y el Guillermo, menos mal, porque llegaron a salvar aquí a la Eilina, el Felipe y el Daniel, que están, pero a veces me dejan botados. Ya. ¿Cuánto vale la derivada de 2x cuadrado, Felipe? $4x, perfecto. Así que esto me da 4x. Por lo tanto, la derivada de m con respecto a y es x y la derivada de n con respecto a x es 4x. Aileen, ¿la función es exacta, sí o no? Felipe, ¿la función es exacta, sí o no? Pero Felipe, si tú me diste la definición de exacta, de hecho voy a volver. Esa es la definición de exacta, la que tengo marcada acá. Ah, no es exacta porque las derivadas que acabo de calcular no son iguales. ¿Ya? Vuelvo acá. Entonces no es exacta. Voy a parar ahí para que el David y el Guillermo puedan copiar el ejemplo y luego me voy a devolver a la definición de factor integrante. ¿Ya? Les doy un minuto entonces. Ya chicos y chicas, entonces, profe, como no son iguales, no es exacta. Ahí lo había notado. Perfecto. Como no son iguales, no es exacta. Voy a volver para los que se conectaron, que venían de una prueba, ¿sí? Estoy viendo un método para convertir en exacta una ecuación diferencial que no es exacta. Entonces, este método vamos a definir primero lo que es un factor integrante. Un factor integrante es cualquier función que cuando multiplico la ecuación diferencial por la función,
la ecuación diferencial se transforma en una exacta. ¿Ya? Esa es la definición de factor integrante. ¿Claro hasta acá? Guillermo y David, perdón. Yo sé que los dos... Sí, profe. ya, súper. Entonces, estábamos en este ejemplo. Y en este ejemplo, primero dice, sea la ecuación diferencial, ¿cierto? Que es esta la ecuación diferencial, muestre que esta función es un factor integrante. Entonces, ¿qué debo hacer ahora que ya sé que la EDO no es exacta? ¿Qué debo hacer para ver si eso es o no es un factor integrante? Según la definición de factor integrante. Voy a subir y voy a copiar la definición de factor integrante. ¿Ya? Acá necesito toda la comprensión lectora que ustedes tienen. Entonces, la voy a pegar acá. Esa es la... Bueno, ahí no se ve mucho. Esa es la definición de factor integrante. Ya. Pero David, o sea, Daniel, ¿cómo estoy cocinando a esta hora? ¿Por qué no organizan sus tiempos, chiquillos? Ya, vamos. No importa que se te haya quemado el arroz. Vamos. ¿Qué tengo que hacer ahora con esa función para demostrar que esa función sí es un factor integrante? Si la definición de factor integrante está aquí abajito. Lean la definición todas las veces que sea necesario para que avancemos. Felipe, ¿qué se te ocurre hacer? Guillermo. Tengo la EDO, ya sé que la EDO no es exacta, tengo el factor integrante y quiero revisar si eso no es un factor integrante. Perfecto, Felipe. Multiplico la EDO por el factor integrante y después, ¿qué tengo que comprobar para saber si era o no era? Porque multiplico la EDO por el factor integrante. ¿Y después qué tendría que hacer para comprobar que ese sí era un factor integrante? Revisar si la EDO es exacta, no convertirla, ¿ya? Entonces vamos a hacer justo eso. Ahora, comprobemos que, mu de i igual a i al cubo es un factor integrante, ¿ya? La EDO era xi por dx más 2x cuadrado más 3i cuadrado menos 20, si no me equivoco. De i igual a 0. Entonces voy a multiplicar toda la EDO por el i al cubo. Me va a quedar i al cubo por xi de x más 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 por di igual a 0. Entonces ahora esto lo entro y lo multiplico acá y lo multiplico acá. Me va a quedar x y a la cuarta de x más 2x cuadrado y al cubo más 3 y a la quinta menos 20 y al cubo, todo eso por di igual a 0. Obviamente que i al cubo por 0 es 0. Entonces, ¿cuál es mi m en este caso, Aileen? Perdón. ¿Cuál es mi función m? La m, Aileen. ¿Cuál es? Perfecto.
Entonces, identifico, perdón, pero estoy un poco resfriada, así que por eso mismo no tengo clases presenciales. Y a la cuarta. Y el n es 2x al cuadrado y al cubo más 3 y a la quinta menos 20 y al cubo. Entonces, calculo la derivada de m con respecto a y, que es 4x y al cubo. Calculo la derivada del n con respecto al x. Cuando derivo con respecto al x, me queda 4x y al cubo y nada más porque las otras derivadas son 0. Fíjense que cuando derivo esto con respecto a x, el único término que tengo que derivar es este, porque los otros términos no tienen x, por lo tanto no los derivo. Derivo solo ese y derivo solo el x. Entonces por eso queda 4x y el y al cubo queda lo mismo. Ahora, esta nueva ecuación sí es exacta, porque las derivadas sí son iguales. Perdón. ¿Ya? La nueva ecuación sí es exacta. Entonces, el mu, como sí la convirtió en una exacta, entonces el mu es un factor integrante. Voy a parar ahí un momento para que ustedes puedan copiar y continuamos ahora sí, chiquillos, con todo ánimo. El último viernes antes del receso, fiestas patrias. Yo ayer en la casa no. Daniel, se te activó el micrófono, pero no me estáis hablando a mí. Ayer. O sí me estáis diciendo algo. Qué bueno, bueno. ¿Te quedó bueno el arroz? ¿Eso? Ya, le voy a apagar el micrófono al David. Al Daniel, perdón. Ya, copien mientras tanto, me avisan cuando estén listos. Ahí estoy tomando apuntes. Aileen, nota al tiro cuando te conectes del celular. Ya, a la rápida, ya. No toméis tanto apunte. O sea, no toméis apunte a la rápida. Toma apuntes bien. Ya, dejo ahí un minuto y continuamos. Ya, el Felipe también estaba escribiendo. Ya, súper. ¿Quién se conectó recién? El Daniel, te conectado 2 veces, Daniel. Felipe y Aileen, me avisan cuando estén listos con los apuntes. David y Guillermo, que se conectaron más tarde, ¿me entendieron esto? Había partido recién porque me costó partir, como que me costó despertar a Aileen y al Felipe. Y al Daniel, como que lo tengo de vez en cuando. Cuando no se le quema el arroz, lo tengo acá. Lo tengo cocinando y en clase. Perfecto, David. Qué bueno, qué bueno. Aileen, acuérdate de avisarme cuando termines de escribir.
Perfecto, continuamos. Entonces, ya. Otro ejercicio que hay acá dice, determine, lo voy a copiar acá, determine el valor, no, determine un factor integrante que tiene esa forma, pero que no conozco ni el n ni el m, y resuelva la ecuación diferencial. Entonces, primero tengo que encontrar exactamente cuál es el factor integrante. Profe, en un libro se hablaba de la regla del producto cuando se ocupaba factor integrante. ¿A qué se refiere? No lo sé, Felipe, no sé, la verdad, y no sé en qué libro y a qué se refería. Igual, factor integrante es un término bastante amplio, porque hay gente que usa factores integrantes para resolver las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Entonces, para mí factor integrante es este, pero en los libros yo he visto que, por ejemplo, para resolver las lineales, utilizan un factor integrante también, porque las ecuaciones diferenciales no tienen una única forma de resolverse. Entonces ahí, no sé, si quieres me mandas al Discord el pantallazo de donde decía eso y yo lo puedo leer rápidamente y decirte a qué se refería. Ok. Ya, entonces, dice determine, yo voy a estar disponible en el Discord lunes, martes y miércoles para que me hagan preguntas, si se están poniendo al día, viendo video atrasado, podemos hacer una reunión corta de 15 minutos, ya, no hay problema con eso. Ok, el ejercicio dice, determine el factor integrante cuya forma es x elevado a n y elevado a m y resuelva la ecuación. ¿Sí? ¿Qué debo hacer primero para encontrar exactamente el factor integrante? ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer para encontrar exactamente el factor integrante? Igual se debería separar el en m y n. Sí, siempre tengo que identificar el m y el n ahí. Ya, ver si son exactas. Primero, buen punto, David, voy a revisar si la ecuación así sola es exacta. Porque si la ecuación es exacta, ¿para qué voy a gastar mi tiempo calculando un factor integrante si total, si es exacta, la resuelvo? Entonces, comprobemos que es exacta. La E2 sola. Revisemos si la ecuación diferencial es exacta. Entonces, identifico el M, identifico el N. El M es el que acompaña al de X. Ver si factor está en función de... Ya, espérame. Voy a ver el M, voy a calcular el M. Entonces, 2y al cuadrado menos 6xy. Y el N es 3xy menos 4x cuadrado. Entonces, la derivada del M con respecto al I, ¿sí? Es 4y menos 6x. Súper. Calculo la derivada del n con respecto al x, que me va a dar 3y menos 8x. ¿Es exacta la ecuación diferencial, Felipe? Perfecto. Entonces, la EDO no es exacta. Como no es exacta, necesito un factor integrante. Ya, ver si el factor integrante está en función de X, creo que te estoy adelantando ahí un poco, Felipe, porque todavía no les enseño cómo encontrar el factor integrante. Hasta ahora lo que hemos hecho es, yo les doy el factor integrante y ustedes resuelven la EDO. ¿Sí? Entonces, dice, ya sé que no es exacta, y dice determine el factor integrante de esta forma. Entonces, determine si el factor integrante tiene esa forma. ¿Qué debiera hacer ahora? Oye, Felipe, eso es como la peor conclusión que pudiste sacar de lo que yo dije. Felipe acaba de escribir, oye, mejor no veré más libros. No, no dije eso, Felipe. Ya, perfecto. Vamos acá. ¿Qué hago ahora para saber si ese es o no es un factor integrante?
Multiplicar la EDO por el factor integrante. Perfecto. Entonces voy a multiplicar la EDO. Por el factor integrante. ¿Sí? Y me va a quedar x, n y m por toda la EDO. O sea, me queda 2y cuadrado menos 6xy por dx más 3xy menos 4x cuadrado por dy igual a 0. Luego, está todo multiplicado por eso. Entonces me queda 2xn y m más 2, porque bases iguales sumo los exponentes. ¿Sí? Menos 6xn más 1 y m más 1. Todo esto por dx. Más 3xn más 1 y m más 1. Menos 4xn más 2 y m y todo eso por dy. Y todo eso igual a 0. Ok, multipliqué la ecuación diferencial. ¿Qué hago ahora? Ya, Daniel o Guillermo, ahora que ya multipliqué la EDO por el factor integrante, ¿qué me queda hacer? Ailín, Felipe, ¿qué me queda hacer? Ahora que ya multipliqué la EDO por el factor integrante. Derivar y ver si es exacta. ¿Sí? Entonces, voy a marcarlos, no los voy a escribir, pero todo este es el M, ¿cierto? Todo este es el M de X, Y, y todo este es el N de X, Y. Entonces, voy a calcular la derivada de M con respecto a Y. Me va a quedar 2 por M más 2, X elevado a N, y elevado a M más 1. Más, o menos 6, menos 6, X elevado a N más 1, perdón, menos 6, M más 1, X elevado a N más 1 por Y elevado a N. ¿Ya? Porque para ver si es exacta, simplemente derivo con respecto a Y. Ver si es exacta, pero no se llama comprobar ese paso, profe. No, porque lo que quiero hacer es encontrar el valor del M y el valor del N para ver cuál es el factor integrante. Porque yo no sé cuál es el factor integrante. No sé cuánto vale el M ni el M. Si yo supiera cuánto valen, entonces multiplico y compruebo si era factor integrante. Pero ahora lo que quiero hacer es encontrar el valor del N y el valor del M. ¿Ya? ¿Más claro ahí, Felipe? Perfecto. Esa derivada un poco fea, vamos a calcular la derivada del N con respecto al X. Esa derivada me da 3 N más 1 por X elevado a N y elevado a M más 1. Menos 4 por N más 2, X elevado a N más 1 y elevado a M. Por lo tanto, para que mu de X, Y igual a XN y M sea factor integrante, ¿qué tiene que pasar, David, para que sea factor integrante? ¿Qué tiene que suceder para que esto sea factor integrante? Si ya calculé las derivadas.
que, que esa cero, la diferencia de ser cero. O sea, que claro, pues que esta tiene que ser igual a esta, ¿cierto? Eso tiene que pasar para que sea factor integrante. ¿A eso te referías, David? La diferencia tiene que ser cero, sí. La diferencia de esas dos diferenciales. ¿O no te referías a eso, David? Porque para que sea factor integrante, tiene que pasar que cuando multiplico a la EDO por el factor integrante, ¿cierto? Entonces las nuevas derivadas tienen que ser iguales. Ya. Entonces, pero fíjense que esto ya es igual a esto. Y me fijo acá que esto ya es igual a esto. Por lo tanto, tiene que suceder que la derivada de m con respecto a y tenga que ser igual a la derivada de n con respecto a x. Es decir, 2m más 2 tiene que ser igual a 3n más 1. Y 6m más 1 tiene que ser igual a 4n más 2. ¿Ya? Y resuelvo acá nomás. Este es un sistema de 2 por 2. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿sí? Entonces me va a quedar 2m más 4 igual a 3n más 3. 6m más 6 igual a 4n más 8. ¿Sí? De acá puedo despejar m. Me queda que m es 4n más 2 dividido en 6. Reemplazo en la primera. Esta es 1, esta es 2. Me queda que 2, 4n más 2 dividido en 6, más 4 tiene que ser 3n más 3. O sea que 8n más 2 dividido en 6 tiene que ser 3n menos 1. 8n más 2 tiene que ser 18n menos 6. Así que 2 más 6 tiene que ser 10n. Por lo tanto, n tiene que ser 8 partido en 10. Y el m tiene que ser... y me devuelvo para encontrar el m. Me queda que m es igual a 4 por 8 partido en 10 más 2 dividido en 6. Es decir, 8 por 4, 32, dividido en 10 más 2 dividido en 6, que es lo mismo que 32 más 20 dividido en 10 dividido en 6. Y eso es 452 dividido en 10 dividido en 6. Y esto es 52 por 6 dividido en 10. Ahora, me puedo haber equivocado en algún paso. Que no recuerdo que dieran decimales. A ver, voy a ver acá. 2m más 2 igual a 3m más 1. 6m más 1. Ya. Y eso lo voy a calcular acá rápidamente. 52 por 6. Lo voy a dejar así, 312 partido en 10. Por lo tanto, el factor integrante ¿sí? Es de x, y igual a x elevado a 312 partido en 10 y elevado a 8 décimos. Ese es el factor integrante.
Ya, gracias. Ay, voy a parar ahí un minuto. No sé dónde, desde ahí parece, ¿no? Para que puedan copiar. Me avisáis, Aileen, cuando termine de copiar. Ya. Fue mucho este ejercicio, pero se me desconectó el Guillermo. ¿Vamos bien? Felipe, profe, ¿en física también se ocupa Edo para resolver ejercicios? Sí. De hecho, terminando esto, lo que vamos a hacer es ver aplicaciones. ¿Sí? Vamos a revisar en aplicaciones y dentro de las aplicaciones vamos a ver aplicaciones de caloría-onda, mezclas, eh, crecimiento de población, si no me equivoco. ¿Ya? Y ahí vamos a ver más aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Perfecto. Ahora, todos los ejercicios que hemos hecho, calor-onda me costó pasarlo, Felipe, pero no son fáciles los ejercicios de calor-onda que vamos a ver. Entonces, todos los ejercicios que hemos hecho, ¿sí? Yo les doy el factor integrante. En este ejercicio, y de ahora voy a enseñarles cómo se calcula el factor integrante. ¿Ya? En ciertos casos se puede calcular el factor integrante y este sigue cierto patrón. Acá debería ir este debería ser 1 partido en n de x, y. ¿Ya? ¿Ya? Y este debería decir m de x, y. ¿Ya? Está multiplicando. En verdad solo tiene mala la parte de abajo. Como que debería decir acá. Este debería decir ahí x, y. Sí. N de x, y, m de x, y. Súper. Perfecto. Entonces, esta es una forma de encontrar el factor integrante. ¿Qué dice esta forma? Que si esto depende solo de x, entonces el factor integrante es S. Ahora, si esta fórmula depende solo de y, entonces el factor integrante es S. ¿Ya? Entonces, para cada fórmula tengo un factor integrante. Puede pasar que no sea de ninguna de las dos. Ya, es por eso dice en ciertos casos, solo en ciertos casos yo voy a poder encontrar el factor integrante. Entonces dice, determinar el factor integrante de esta ecuación diferencial. Y con esto creo que ya los dejaría en paz para las vacaciones.
Ya. Entonces, primero, voy a comprobar que la EDO no sea exacta. Calculo el M. Pónselo acá. Entonces, solución. ¿Ya? El M de X, Y va a ser igual a 2y cuadrado más 3x. El N de X, Y va a ser 2xy. Entonces, la derivada de M con respecto a Y es 4y y la derivada de N con respecto a X va a ser 2y. Esas son las derivadas. Perfecto. Primer paso, listo. Ahora voy a calcular el factor integrante. Como no sé cuál de las dos formas usar, voy a partir por las dos. Entonces, primero voy a calcular 1 partido en ln por la derivada del m con respecto a y menos la derivada del n con respecto al x. Calculemos eso. Eso es. Profe, si el factor integrante puede estar en función de x o y, ¿podría estar el factor integrante en función de x más y? No. El factor integrante, la única manera que sabemos de calcularlo es si solo depende de x o si solo depende de y. Si depende de ambos, no sabemos cómo calcularlo, ¿ya? A menos que yo les dé la fórmula de cómo se calcula, ¿ya? Entonces, tengo acá voy a comprobar esto, es 1 partido en ln, que es 2xy. La derivada de m con respecto a y la calculé y es 4y. La derivada del n con respecto al x la calculé y es 2y. O sea que esto me da 1 partido en 2xy por 2y. Y esto es lo mismo que 1 partido en x. Esto depende solo de x. ¿Sí? Por lo tanto, estoy en el primer caso. Estoy en este caso, donde el f depende solo de x. Por lo tanto, el factor integrante va a ser este que aparece acá abajito. Entonces, el factor integrante va a ser Euler elevado a la integral de 1 partido en x de x. Es decir, Euler elevado al logaritmo de x, que es x. ¿Ya? Si alguien dice, profe, ¿y cómo sé que era esa y no la otra? Veamos qué pasa si usaba la otra manera. La otra es menos 1 partido en el m por la misma resta de m a de y menos de n a de x. Esto es 1 partido y el m era 2y cuadrado más 3x. Y la resta daba 2y. Entonces, si se fijan, esto es 2y partido en 2y cuadrado más 3x. Ahora depende de x, pero también depende de y. Como depende de las dos variables, entonces no tengo manera de calcular el factor integrante. ¿Ya? Si me hubiese quedado que dependía solo de y, perfecto, lo hago, pero depende de dos variables, de la x y de la y. ¿Sí? Por lo tanto, de esta manera no puedo encontrar el factor integrante. Voy a parar un minuto ahí para que puedan copiar.
Ya, ahora que tengo el factor integrante, Daniel, ¿qué debiera hacer? Tengo el factor integrante, ¿qué hago? No, pues, si ya tengo el factor integrante, multiplico la EDO por el factor integrante, ¿cierto? Mi EDO era 2y cuadrado más 3x por dx más 2xy por di igual a 0. Y multiplico toda la EDO por el factor integrante que es x. 2y cuadrado x más 3x cuadrado de x más 2x cuadrado y de y igual a 0. Y ahora esta EDO es exacta. No voy a comprobar que es exacta. Porque si yo no me equivoqué, entonces automáticamente cuando la multiplico por el factor integrante es exacta. Y resuelvo la ecuación diferencial exacta. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve una exacta? Encuentro el f de x, y, que es la integral del m. 2xy cuadrado más 3x cuadrado por dx. Integro el m. Entonces esto va a ser 2x cuadrado y cuadrado dividido en 2, más 3x al cubo partido en 3, más una constante que depende de y. Perfecto, entonces esto me queda, ese se va con ese, se va con ese, y esto me queda x cuadrado y cuadrado más x al cubo más la constante que depende de y. Derivo el f con respecto al y, y eso me va a dar 2x cuadrado y más la derivada de la constante. Y ese f, esa derivada con respecto a y, perdón, la tengo que comparar con el n, la comparo con ese. Me queda 2x cuadrado y. Entonces, la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, la constante, ¿sí?, era simplemente una constante cualquiera. Por lo tanto, f de x, y es x cuadrado, y cuadrado, más x al cubo, más una constante. O sea, o acá le voy a poner 0. En fin. No, 0. Ahí sí. ¿Y cuál es la solución de la EDO? Si ya encontré la f, porque ya, encontré el factor integrante. Transformé la EDO en una exacta. Resuelvo la exacta, encuentro el f. ¿Cuál es la solución? Entonces la solución es cuando la f es constante. Esta es la solución de la EDO. Esa es la solución de la ecuación diferencial. Ya lo voy a dejar hasta acá entonces. Que tengan excelente receso. No sé si hay dudas. Ya, sí, hay que repasar harto, eso sí, para todos aparentemente. Ya, que les vaya súper, descansen en el receso, aprovechen de repasar. Nos vemos. Chao, chao.